Perfecto. Bueno, comenzamos entonces esta segunda exposición del ciclo de exposiciones de la Cámara Civil, organizado por la Comisión Civil y Oralidad del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata. Así que doy la bienvenida a todos los que ya estuvieron y a los que se suman en esta entonces segunda charla. Saludamos a todos los jueces que están presentes acá. Veo a varios, al doctor Vespucci, al doctor Monterisi, al doctor Colangelo, a Cataldo, bueno, varios, no quiero perderme de ninguno. Agradecemos nuevamente al Consejo al Colegio por permitirnos utilizar la plataforma del Colegio para hacer este ciclo de exposiciones. Agradecemos también a las chicas de la administración que son las que hacen toda la parte de papelería, de listados, y bueno, tratamos de coordinar para que todo esto salga lo mejor posible, ¿sí? Les recordamos que esto es un ciclo de exposiciones que hoy va a exponer el doctor Rosales Cuello, pero que continúa el próximo jueves, 3 de septiembre, con la exposición del doctor Monterisi, donde va a hablar de la Corte Interamericana, el impacto de sus sentencias en el ámbito interno. Y sigue luego el 10 de septiembre el doctor Tomás Marino, que va a hablar de la inflación y la tutela judicial efectiva, dificultades para debatir deudas de valor en el proceso civil y comercial. Así que los esperamos también en las próximas charlas, y les recordamos que es necesario que vayan inscribiéndose en todas ellas a los fines de poder confeccionarles los certificados. Así que, bueno, de parte mía estamos. Le paso la palabra entonces al presidente del colegio, el doctor Isach, que va a hacer la presentación entonces del doctor Rosales Cuello. Bueno, buenas tardes. Los videos muy cortito, nada más que darle la bienvenida al doctor Ramiro Rosales Cuello y a todos ustedes. Muy contentos con este ciclo que en su segunda reunión tiene más o menos 51 participantes, de acuerdo a lo que me dice acá el Zoom, así que creemos que vamos por el buen camino, y un agradecimiento a la comisión que lo ha organizado. El doctor Ramiro Rosales Cuello es conocido por todos nosotros, y además nos ha pedido que no hagamos ninguna presentación formal. Todos lo conocemos, sabemos de su gran trayectoria y capacidad respecto de los temas que él habitualmente expone, y hoy nos va a ilustrar sobre el proceso colectivo y los intereses individuales homogéneos. Así que no voy a ocupar más tiempo, le voy a dar la palabra a él, y muchas gracias, Ramiro, por tu participación. Bueno, muchísimas gracias a todos, fundamentalmente al Colegio de Magistrados, a quien felicito por la iniciativa de organizar una actividad de este tipo, que realmente nos ilustra a todos, nos permite seguir estudiando, aprendiendo, capacitándonos, y siempre es un incentivo para una mejor administración de justicia. Dentro de mi agradecimiento al Colegio de Magistrados y Funcionarios, por supuesto, en la persona de su presidente, Simón Isach, al doctor Sebastián Fascioni, al doctor Cataldo, por supuesto, que también gestionó la realización de esta actividad, y es realmente un placer y un gusto estar con todos ustedes, muchos de los cuales nos conocemos perfectamente, de años de trabajar juntos, colegas de la Cámara, jueces de primera instancia, secretarios, etcétera, por lo cual yo le decía justamente a Sebastián y a Simón que no hacía falta ningún tipo de presentación al respecto, porque creo que 30 y pico de años de trayectoria en la ciudad es suficiente para que nos conozcamos todos y podamos hablar en plena confianza y en intimidad, diríamos, porque es parte de nuestra tarea de jueces, secretarios, funcionarios y aquel abogado que se haya sumado también a esta actividad. Elegí el tema, aparte a propuesta de Rodrigo también, porque bueno, frecuentemente se nos van presentando cada vez con mayor intensidad este tipo de procesos de carácter colectivo, fundamentalmente en lo que hace a la defensa de los derechos individuales homogéneos, que es lo que genera mayor conflicto, mayor complejidad y mayor cantidad de dudas a la hora de encaminar o de determinar si es factible el andamiaje de un proceso colectivo en defensa de derechos individuales, y si lo es, la inquietud o el interrogante es cuáles derechos individuales, qué tipo de derechos individuales son pasibles de ser defendidos a través de un proceso colectivo. Siempre cuando comienzo este tipo de charlas, este tipo de paneles, mesas, lo que fuera, respecto al tema vinculado a los procesos colectivos, la primera conceptualización clara que debemos observar es que el proceso colectivo no es igual a derecho colectivo.
Quiero decir con esto que puede estar afectado un derecho colectivo y no necesariamente, si no hay un conflicto colectivo, va a haber un proceso de esa naturaleza, y pueden estar afectados derechos de carácter individual y sí suscitarse necesariamente o facultativamente la tramitación de un proceso de esta índole. Fíjense ustedes entonces que proceso colectivo no es igual, no se asimila, no es análogo a derecho colectivo, sino que a través de esta vía, fundamentalmente, y esto que debemos tener en claro, lo que se van a tramitar y resolver son conflictos colectivos. Con lo cual, si pretendemos comenzar el tema determinando cuál es el derecho afectado, comenzamos por el camino equivocado o por el camino erróneo. Lo que determina necesariamente la posibilidad de tramitar un conflicto, un proceso colectivo, es un conflicto de naturaleza colectiva. Eso es lo que va a suscitar el interrogante o la cuestión, si es necesario o no tramitarlo por esa vía. La segunda cuestión que hay que tener en claro, antes de pasar a una presentación de PowerPoint, es que no necesariamente tampoco un conflicto colectivo, un conflicto que afecta a un número indeterminado de personas, a los conflictos en masa, necesariamente tienen que tramitarse por procesos colectivos. Fíjense dos cuestiones importantes entonces. Primero, debo observar qué naturaleza de conflicto se trata, si es un conflicto individual o es un conflicto de naturaleza colectiva. Y en segundo lugar, tener presente, tener en cuenta, que no necesariamente cuando hay un conflicto colectivo, la única alternativa de solución desde la vía procesal, desde las herramientas que el derecho procesal nos brinda, es un proceso colectivo. Así, por ejemplo, en Brasil tenemos el tema de las demandas repetitivas, en Estados Unidos, pionero en el proceso colectivo, tenemos el proceso de la consolidación, tenemos el caso testigo y otras herramientas que tratan de solucionar o de dar quizás otras posibilidades o alternativas a la solución de los conflictos colectivos. Dicha esta introducción, para saber dónde estamos parados y para iniciar un camino de alguna manera correcto en el encuadre de la cuestión vinculada a los individuales homogéneos y el proceso colectivo, voy a hacer una presentación de PowerPoint para compartir con ustedes. Discúlpenme que tengo que recurrir a los anteojos, pues ya si no, no veo nada que hay acá abajo, donde dice compartir pantalla. Y ahí entonces empezamos con el PowerPoint. Ahí traté de vinculado a los derechos individuales afectados homogéneamente. Fíjense ustedes que en la presentación inicial yo hablo de derechos individuales afectados homogéneamente, porque esa es la realidad. Más que derechos individuales homogéneos, que es una categoría artificial, una categoría creada a los fines procesales, porque no es una categoría sustancial. Ya vamos a ver ahora inmediatamente que no existe una categoría de derechos individuales homogéneos como derechos sustanciales. Es simplemente una técnica, una herramienta a la cual artificialmente se ha recurrido en los sistemas del civil law a los fines de que los jueces puedan determinar en qué casos esos derechos son posibles de ser defendidos colectivamente. Fíjense, y vuelvo a repetir este concepto que es muy importante. No hay una categoría de derechos, categoría sustancial de derechos individualmente homogéneos. Las categorías de derechos van a ser siempre dos: los derechos individuales y los derechos colectivos. Esta categoría que nosotros denominamos derechos individuales homogéneos es nada más que una creación artificiosa, técnica de los derechos del sistema del derecho civil o del civil law. ¿Por qué se acude a crear una categoría de derechos artificiosa que denomina individuales homogéneos? Se lo hace, en realidad, porque de otra manera los jueces no tendrían conocimiento, en los casos que estamos formados en la abstracción y en las figuras que predeterminan derechos, en qué casos ese proceso colectivo sería viable o tendría andamiaje o sería admisible. ¿Se dan cuenta? Entonces se recurre artificiosamente a crear una categoría que en realidad son simplemente derechos individuales, afectados colectivamente, es decir, y afectados colectivamente en forma homogénea. ¿Qué quiero decir en forma homogénea? Porque todos son afectados de la misma manera por una causa fáctica o jurídica común. Fíjense ustedes que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablando de la triple categoría de derechos, como lo hacen al ABI, derecho colectivo, derecho individual y derecho individual homogéneo, recurre a los fines de la protección como sistema de derecho comparado, quizás más compatible a los fines de buscar cuál es la herramienta a la cual debemos acudir para la solución de este tipo de conflictos, acude al sistema norteamericano, al sistema de class action del derecho norteamericano. Y si ustedes van al derecho norteamericano, en el ámbito federal, por supuesto, la regla 23, regla 23A, regla 23B,
van a advertir que esa regla de ninguna manera habla de derechos. La regla 23, en su hipótesis A o en su inciso A, habla de los requisitos o prerequisitos que se deben reunir a los fines de tramitar un proceso colectivo o una class action. Y en la segunda parte, que es el inciso B, regula lo que se llama las hipótesis de cabimiento. ¿Qué son las hipótesis de cabimiento? Las hipótesis en las cuales ese proceso es admisible. Pero en ninguno de esos tres incisos, a los cuales refiere el inciso el 23b, la regla 23b de la Ley de Procedimiento Federal Norteamericano, alude a ninguna categoría de derechos, sino, vuelvo a repetir, lo que alude es a circunstancias prácticas, a hipótesis de la realidad que se pueden presentar y que justifican por cuestiones determinadas, que vamos a ver más adelante, pragmáticas fundamentalmente, la solución de un conflicto colectivo en un único juicio. ¿Qué es la realidad? Es decir, resolver un conflicto en masa en un solo proceso. Fíjense entonces lo pragmático del derecho americano, que es determinar que, dadas determinadas circunstancias, este conflicto, si reúne determinadas condiciones, va a ser resuelto a través de un único proceso. Con lo cual, fíjense ustedes entonces que la Corte Federal, cuando pretende encuadrar el caso Alavi, al cual vamos a referir posteriormente, dentro del sistema viable de procesal de las class actions, ya comienza de alguna manera en un camino sinuoso o un camino dificultoso, porque los presupuestos de uno y otro vamos a ver que son diferentes. Y yo creo que son diferentes el camino elegido en Estados Unidos, como el camino elegido por nosotros y por muchos países que han adquirido a los cuales nosotros escribimos, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el sistema de código modelo para procesos colectivos, etc., es que la raíz de nuestro proceso colectivo en realidad se encuentra en la escuela italiana del modelo de acceso a la justicia. Con lo cual las fuentes de formación, las fuentes de las cuales vamos a extraer la idea y de cómo y para qué va a servir un proceso colectivo, en realidad en nuestro sistema tiene génesis no pragmática, sino una génesis teórica en la escuela del modelo de acceso a la justicia, dentro de los cuales el caso de Mauro Capelletti, por ejemplo, una de las figuras principales de este modelo, señalaba que uno de los grandes problemas que existía en la Europa del 70 como obstáculo para acceder a la justicia era lo que él llamaba, además de los obstáculos económicos, de los obstáculos culturales, el obstáculo organizacional. ¿Qué quiere decir obstáculo organizacional? Él advertía que en las economías en masa, en los países ya industrializados en masa, donde el fenómeno social se expandía por miles y los litigios que se generaban eran por miles, había sectores vulnerables, desventajados, poco protegidos por falta de organización para promover determinadas demandas, fundamentalmente el caso de los consumidores y usuarios. Ahí es donde apuntaba Capelletti. Dice, fíjense que en las sociedades de consumo, el consumidor y el usuario normalmente se encuentran desprotegidos frente a la justicia y no acceden al sistema judicial, que es lo que la escuela pretendía estudiar, más que estudiar instituciones como la jurisdicción, la acción, el proceso. Lo importante de la escuela del 70 es, más que esos institutos, estudiemos si realmente la gente accede y en qué condiciones accede al sistema judicial, porque la realidad me indica que el estudio de esas instituciones abstractas, que fueron necesarias en su tiempo, no obstante no se hacen cargo de que la justicia no es para todos, sino que la justicia es para determinados sectores de la sociedad por su costo, por la necesidad de conocimiento y por la necesidad de organización. Y los obstáculos que lo impiden, esos obstáculos de acceso a la justicia, deben hacernos buscar nuevas herramientas en tutela de estos sectores que quedan realmente desprotegidos y no pueden acceder al sistema judicial. Y entre los casos que mencionaba la Escuela de Acceso a la Justicia, fundamentalmente el caso de Mauro Capelletti, señalaba usuarios y consumidores que frente a pequeños daños, los mini daños, no tienen alternativa de acudir a la justicia porque el costo de acudir a la misma es más alto que el beneficio que pueden obtener. Fíjense ustedes cómo vamos a ver reflejados estos principios de la Escuela del Modelo al Acceso a la Justicia, no solo en la Constitución bonaerense en su artículo 15 del año 94, sino principalmente a través de los distintos fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido dictando antes de Alavi y después de Alavi, fundamentalmente haciendo el foco de que el proceso colectivo, como herramienta de solución de conflictos masivos, cuando se afectan derechos individuales homogéneos, va a ser una especie de tutela diferencial reservada
a aquellos casos en los que de no admitirse esta vía tutelar se encuentra afectado el acceso a la justicia. Fíjense, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de algún modo vamos a ver después qué pasa con la provincia de Buenos Aires, entienden que esta herramienta es una especie de tutela diferenciada que viene en subsidio del procedimiento común o individual cuando éste no puede dar respuesta a una serie de conflictos en masa y que de no hacerse esta respuesta, de no brindarse una solución colectiva, se encontraría vulnerado el acceso a la justicia. Fíjense que esta comparación muy superficial, por supuesto, porque el tiempo no lo permite, entre los distintos sistemas, que es un tema realmente apasionante, estudiar las diferencias entre los sistemas europeos y el sistema norteamericano. De hecho, hoy en Europa, en países como España, en países como Italia, como en Francia y en la propia comunidad económica, la posibilidad de los planteos colectivos son bastante reducidos y muy específicos en las cuestiones de consumo y de medio ambiente, y no hay legitimación ni proceso para defender derechos individuales de carácter homogéneo. El proceso colectivo en los países europeos continentales fundamentalmente está destinado a la protección de derechos esencialmente colectivos y no derechos individuales, por los inconvenientes que este tipo de proceso genera y que quizás sumariamente o por encima podamos mencionar, aunque sea en el término de la charla de hoy. Fíjense ustedes que la idea de un proceso colectivo en defensa de derechos individuales, los típicos derechos individuales exclusivos y excluyentes defendidos en un único proceso. Esto genera que el proceso colectivo pueda ser, siempre vuelvo a repetir, hablando del marco de derechos individuales homogéneos, pueda ser caracterizado con un proceso representativo y de excepcionalidad. ¿Representativo por qué? Porque justamente en estos casos en los cuales hay una afectación plurindividual o hay una afectación masiva, o aunque no fuere masiva la afectación, no puede recurrirse a la utilización de las herramientas tradicionales procesales, que me refiero con esto, a la posibilidad de constituir litisconsorcios. En aquellos casos en que no lo fuera, fíjense que en el caso López, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, eran solamente 12 afectados los que suscitaron un proceso colectivo y una respuesta colectiva a la Suprema Corte Provincial. No obstante, es la herramienta tradicional, clásica, prevista por el Código Procesal Civil y Comercial, no era viable justamente porque había una dificultad o imposibilidad, como requiere la class action norteamericana, de constituir un litisconsorcio. Y ahí aparece el carácter representativo, que es lo típico, lo característico, lo que lo define al proceso colectivo en defensa de derechos individuales. ¿Su carácter representativo en qué consiste? A diferencia del proceso individual clásico, donde hablábamos de la representación, el carácter representativo consiste acá en que una persona o una asociación o una autoridad a quien se designa y se atribuye legitimación, por las suyas puede promover un proceso y llevarlo adelante sin el consentimiento de los demás. Es decir, e incluso sin que los demás se enteren. Es decir, una persona en Estados Unidos, recuerden ustedes, en la class action, otra diferencia con el sistema nacional, es que la legitimación la tiene uno de los afectados. Quien promueve la pretensión debe ser afectado por justamente la conducta que pretende remover a través del proceso colectivo. Y por eso es que en las class action norteamericanas el proceso colectivo se inicia juntamente con la pretensión individual. Corren conjuntamente la pretensión individual del afectado conjunto con el proceso colectivo, autodenominándose o autodesignándose representante de la clase. Conceptos dos que deben ser diferenciados. Una cosa es tener la legitimación y otra cosa es ser el representante adecuado de la clase. Porque acá fíjense ustedes que hablamos de representatividad. En el proceso colectivo, un aspecto fundamental va a ser la representatividad adecuada de aquel que se entiende o que tiene legitimación para promoverlo. ¿Por qué es tan nuclear el tema de la representatividad? Porque el proceso colectivo tiene dos puntas de las cuales no se puede prescindir. Una es quién lo promueve y cuál va a ser el alcance que se va a atribuir a la sentencia. El éxito de la atribución del alcance de la sentencia, que es el éxito de un proceso colectivo. Justamente tenemos un proceso colectivo para que se termine en un único proceso y con una única sentencia. Por eso es tan importante que quien lo promueve sea el representante adecuado de la clase y que sea el mejor para representarnos, porque fíjense ustedes que nos están ejerciendo de una manera coactiva a participar de un grupo del cual decidimos participar. Y fundamentalmente acá aparece una cuestión que es la excepcionalidad. ¿Y por qué la excepcionalidad? Y la excepcionalidad está marcada en dos aspectos, una excepcionalidad interna y una excepcionalidad externa.
de la cual nunca podemos prescindir en el análisis y en la evaluación de la conveniencia o no del proceso colectivo y en su caso de cuáles procesos colectivos vamos a regular y qué derechos individuales vamos a defender a través de esta vía procesal. Fíjense ustedes la excepcionalidad interna en qué radica. La excepcionalidad interna radica en que justamente por el carácter representativo, por la autoproclamación, por la autodesignación que una persona hace para considerarse el legitimado o representante de la clase, que vuelvo a repetir, muchas veces ni sabe que ese proceso ha tramitado, y llevar a cabo a lo largo de todo el proceso la estrategia procesal. Él decide, él define, él determina el curso del proceso, sin perjuicio, por supuesto, que no podemos desconocer el importante rol que el juez desempeña en los Estados Unidos. Rol muy diferente al que desempeña un juez del sistema continental europeo, como el nuestro. Quiero decir, son atribuciones muy distintas las que ejercen uno y otro a los fines de transitar ese proceso que el juez en Estados Unidos lo hace con atribuciones más discrecionales, y no olviden ustedes también que tal es el poder del juez de Estados Unidos que el proceso no solamente es una herramienta técnica para resolver el conflicto, sino también es la herramienta técnica para brindar la solución y la disposición legal que va a resolver ese conflicto, a través del sistema de los precedentes que ya conocemos. La excepcionalidad interna entonces radica en que, fíjense ustedes que cuando un proceso colectivo se va a incoar, se va a promover para defender derechos individuales y en el cual cualquiera de nosotros es el que se autotitula o autodesigna miembro de la clase, representante de la misma, para promover ese proceso, está de alguna manera sustrayendo o está avanzando, si les quieren de otra manera, sobre la autonomía personal de cada uno, que es el sistema primario que rige en el derecho argentino. Por derecho constitucional y en virtud del derecho a la propiedad y en virtud de la autonomía personal, cada cual es dueño o no de promover su propia pretensión individual en aras de la defensa de sus bienes individuales. Nadie puede disponer o puede avanzar sobre el derecho a la propiedad o el derecho a la autonomía en principio, como regla. Y lo que es más importante, desde el momento en que alguien se autodesigna como representante de una clase y va a promover el proceso colectivo, está sustrayendo de alguna manera también las reglas del derecho al debido proceso que a cada uno nos corresponde o el día que cada uno tiene su derecho a su día en la corte. Fíjense entonces que alguien que se ha autodesignado representante de la clase está avanzando sobre derechos individuales de cada uno de nosotros. Por eso, la posibilidad de la promoción de un proceso colectivo y de transitar un proceso colectivo en defensa o en protección de derechos individuales, obviamente va a tener sus limitaciones, sus restricciones, y va a tener que tener sus reaseguros internos, digamos, representatividad adecuada, por ejemplo, sus reaseguros internos de manera tal de que sea una vía mejor que la de proceso individual y que lo sustituya adecuadamente, por los derechos que estamos de alguna manera dejando de lado o a los cuales estamos renunciando. La excepcionalidad externa, fíjense, esa es la interna, modifica todas las reglas propias a las cuales estamos acostumbrados en los sistemas liberales individuales. Debido proceso, autonomía personal, derecho a la propiedad, a punto tal que los códigos procesales, hasta la fecha, salvo los que han ido modificándose en algunas provincias, siempre han sido estructurados bajo el principio dispositivo, aun cuando fuera un principio dispositivo atenuado, principio dispositivo al fin que encuentra su raíz en el derecho a la propiedad, no cabe duda. Dispongo de la pretensión porque hace a mi propiedad individual. La excepcionalidad externa a la cual aludimos está dado en que el proceso colectivo, en numerosos casos, diría en casi todos los casos, genera una situación del Poder Judicial también distinta a la que el Poder Judicial estaba acostumbrada. El rol que asume el Poder Judicial, el rol del juez, pasa a ser un rol distinto por las proyecciones que tiene un caso colectivo. No es lo mismo solucionar el caso entre X y X que solucionar un caso que afecta a miles o a millones de personas, por las consecuencias económicas, sociales, culturales que ello significa, y porque en realidad el proceso colectivo, cuando se abre a la participación ciudadana, de alguna manera también es una participación democrática de la sociedad
en el ámbito judicial. Es decir, son canales, cauces que abren una mayor participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones cuando las autoridades públicas o cuando los privados no brindan las soluciones o no protegen esos derechos, los amenazan o los vulneran. Fíjense ustedes entonces la excepcionalidad. Por un lado, en lo que hace a la estructura organizacional de los derechos. Y por otro lado, en cuanto a la excepcionalidad externa, en cuanto al desafío que significa para el Poder Judicial asumir la tramitación de un proceso colectivo por las proyecciones que el proceso colectivo puede tener en la vida de la sociedad, a punto tal que incluso se ha dicho que en muchos procesos colectivos, en realidad, la justicia pasa a asumir el rol del administrador y del legislador. Me quiero referir con esto a aquellos procesos de carácter estructural que, si bien pueden tener en juego derechos individuales, no obstante afectan cuestiones estructurales, de políticas estructurales de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, el caso Alavi mismo, es decir, el caso Bengalensis, Asociación Bengalensis, y otros tantos casos, el caso CEPIS, por ejemplo, y otros tantos casos en los cuales, bueno, para que hablar de otros casos vinculados a la educación, etcétera, en los cuales el Estado o la justicia asume un rol que trasciende el rol tradicional de solucionar únicamente conflictos. Y en cuanto al proceso colectivo en sí mismo, y cuáles van a ser las hipótesis que van a justificar que se transmite un proceso colectivo, me refiero a las hipótesis o circunstancias que lo van a habilitar, en realidad esto va a estar totalmente vinculado o relacionado con los fines que vamos a atribuir al proceso colectivo como herramienta para discurrir y solucionar o solventar conflictos individuales en un único proceso. ¿Por qué acudimos a este mecanismo o por qué vamos a acudir a este mecanismo? Y bueno, esto va a estar delimitado por las finalidades que persigamos. Obviamente que estas 4 finalidades a las que me menciono acá en esta diapositiva, siempre van a estar presentes en cualquier proceso colectivo. No es que sea una o no sea la otra. Lo que va a ocurrir es que hay mayor intensidad de una sobre la otra, según cuál sea la preferencia de cada Estado en la regulación de ese proceso colectivo para proteger o para defender o para resolver cuestiones individuales en un único proceso y a través de una persona que se designa el representante de ese grupo para transitar ese proceso. Como decíamos hace unos instantes, en nuestro sistema principalmente, siguiendo la escuela italiana del modelo de acceso a la justicia, una de las finalidades que le asignamos al proceso colectivo en defensa de derechos individuales es superar los obstáculos de acceso a la justicia, ya sean económicos, sociales o culturales. Eso se va a ver claramente reflejado en el caso Alavi y en los casos posteriores. Es un instrumento de tutela diferenciada que no juega como una herramienta paralela al proceso individual, sino que justamente va a funcionar en aquello que el proceso individual no funciona. Va a ser una herramienta para perfeccionar el sistema de herramientas procesales y justamente va a ser un subsidio de aquel proceso. Cuando aquel no funciona, cuando aquel no sirve y genera situaciones de exclusión o situaciones de indefensión por razones culturales, sociales, económicas, ahí viene a jugar el proceso colectivo como tutela diferenciada en defensa de todos aquellos que por sí mismos no se van a poder defender o que por sí mismos, por tradición histórica, por la situación en que han vivido, etcétera, etcétera, no tienen posibilidad de ser escuchados ni de acceder a la justicia. Recuerden siempre, esto es fundamental en el concepto del proceso colectivo, que lo que se busca en esta cuestión es el acceso igualitario de todas las personas al sistema judicial. Y la realidad indica, por sí misma, que en las sociedades en que vivimos, las sociedades modernas, las sociedades masivas, siempre hay un sinnúmero de personas que no van a lograr acceder a la justicia, justamente por la situación de desventaja en la que ellas se encuentran y la imposibilidad económica, cultural o social de hacerlo. Una segunda finalidad, y esto es muy importante también tener en cuenta el proceso colectivo, es que la posibilidad de transitar en un único proceso miles de litigios o millones de litigios, sin duda evita el dispendio de los recursos estatales. Yo acá pongo el management judicial, porque el management judicial que nosotros queremos aplicar en el proceso individual está vinculado al mismo concepto madre. ¿Cuál es?
la escasez de los recursos estatales y en qué destino esos recursos. El Poder Judicial no puede darse el lujo de dilapidar recursos económicos, ni puede darse el lujo de transitar, esto hace el management judicial en carácter individual, todos los procesos con la misma intensidad. Hay cuestiones que merecen mayor atención y otros menores atención, igual que ocurre con el derecho a la salud. Lo mismo que ocurre en la salud, que no todo hospital va a dar la misma respuesta a determinada enfermedad, la justicia tampoco está para eso y la justicia tiene que atender los casos primordiales que requieren de su resolución. Y como sus recursos son escasos, debe poner determinada atención en cuáles va a resolver. El proceso colectivo, ante los casos en los cuales, por ejemplo, imagínense ustedes, el caso del corralito financiero en la Argentina, generó multiplicidad, miles de juicios prácticamente iguales, con lo que eso significó en el dispendio económico para el Estado, se propone como una solución, o una posible solución, que esas cuestiones, cuando son múltiples, masivas, tramiten a través de un proceso colectivo. Vuelvo a repetir, no es la única solución el proceso colectivo. Hay otras alternativas, demandas repetitivas, caso testigo, etcétera, que también podrían de alguna manera solucionar estos casos cuando el interés económico es justificado para promover una demanda individual. Un tercer aspecto que no podemos negar o desconocer, por supuesto, que es la disuasión para evitar ilicitudes. Uno de los aspectos principales que en el derecho norteamericano se tuvo en cuenta a los fines de lograr el litigio colectivo o de resolver el litigio a través de un proceso colectivo, justamente es la disuasión para evitar las ilicitudes. Siempre con pragmáticos como son, los norteamericanos advirtieron que el Estado no puede controlar todo, que el Estado no puede ser el fiscal de todo lo que ocurre en la sociedad. Un sinnúmero de, bueno, también por eso estaban los daños punitivos, ¿no? Un sinnúmero de conductas escapan al posible control del Estado, pero si nosotros le damos una herramienta potente al sector privado, como es el proceso colectivo, no es lo mismo litigar por 20 pesos que litigar por 2 millones de dólares, cuando juntamos todas las demandas, entonces también tenemos la posibilidad de que la ciudadanía asuma para sí el control de las ilicitudes que en pequeña escala no generan control, pero que, advertidas en pequeña escala, por supuesto, la convierten en una herramienta preferida a los fines de evitar todo este tipo de descontroles en que incurren fundamentalmente las empresas privadas y lamentablemente también en nuestro país el Estado mismo, ¿no? Me refiero a la administración. Fíjense ustedes que nuestro proceso colectivo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, ha sido una vía adecuada, preferencial, para demandar al Estado, más allá de demandar a los privados. Justamente el Estado crea en Estados Unidos la herramienta colectiva para controlar al privado, no para ser controlado, suponiendo o presumiendo de que el Estado cumple con lo que debe cumplir. Y por supuesto que también está otra finalidad que a veces pasa desapercibida o que no se presta debida atención, que es la igualdad en la solución del conflicto. La igualdad para todos, en el sentido de que hay una sentencia que resuelve el conflicto de una manera unívoca para todos, y no esa posibilidad de que miles de conflictos sean resueltos en forma diferente o distinta, con el desprestigio que eso significa para el sistema judicial. Por supuesto que ustedes me podrán decir, bueno, pero la doctrina tradicional de la Corte Federal es que sentencias distintas no afectan el principio de la igualdad, que decisiones distintas, que es propio del sistema judicial, que puede haber distintas decisiones por miles de circunstancias. Puede ser definido distinto, la prueba fue distinta, hay mil circunstancias que pueden llevar a que las decisiones sean diferentes. Y eso sin afectar el principio de igualdad. Pero una cosa es cuando son 10, 20 o 30, y otra cosa es el sentimiento de desigualdad cuando la solución es distinta en el caso de miles de afectados. Ahí es más fuerte aún la sensación de que la justicia no ha actuado o no ha actuado como corresponde. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a los procesos colectivos y su fundamento constitucional o legal? ¿Y cuál fue la finalidad que nuestro legislador, dentro de esas finalidades que mencioné, ha elegido a los fines de determinar en qué casos, en qué supuestos, en qué hipótesis vamos a transitar un proceso colectivo en defensa de los derechos individuales homogéneos? Y es aquí donde nos encontramos con un problema. Un problema porque tenemos, si queremos mirar provincia y nación, o nación y provincia, nos encontramos en nación con los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional. Mientras que en provincia nos encontramos con el artículo 20.
conjugado, por supuesto, con la línea rectora de la primera parte de la Constitución Provincial, que es el artículo 15 de la tutela judicial efectiva y continua, o continua y efectiva. Y justamente la garantía del acceso igualitario para todos al sistema judicial. Lo que sucede es que la Constitución Nacional, reformada en el año 94, cuando refiere a la cuestión colectiva, solo hace mención a los derechos colectivos. No hace referencia al proceso colectivo en sí, ni hace referencia, según mi interpretación, ahora vamos a ver, a que los derechos individuales puedan ser defendidos en forma colectiva o en clave colectiva. Fíjense ustedes que el artículo 41 y el artículo 42, que son los que preceden al artículo 43, referido a las garantías constitucionales, o las principales garantías constitucionales, refieren a la protección del medio ambiente, a la protección del usuario y del consumidor, desde la faz colectiva, no desde la faz individual. A continuación, nos encontramos esos dos artículos, 41 y 42, con el artículo 43. Con el artículo 43 que alude al amparo individual, al amparo colectivo y al habeas data, y al habeas corpus. Fíjense ustedes que son muy pocas las pistas que nos da el constituyente, porque vuelvo a referir, no cabe duda que el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, que es el que se refiere a la protección, dice, podrá interponer esta acción, refiriéndose al primer párrafo, acción de amparo, en defensa del ambiente, el consumidor, el usuario, la competencia, contra la discriminación, menciona quiénes son los legitimados. El defensor del pueblo, las asociaciones y el afectado. Sin embargo, no cabe duda, o por lo menos así lo interpreto yo, que el artículo está relacionado con los artículos que le preceden. El problema es que además de mencionar una serie de derechos esencialmente colectivos, el artículo deja abierta una cláusula abierta, es decir, además de hacer una enumeración de derechos que serían protegidos por la vía del amparo colectivo, lo cual, imagínense lo que suscitó en la doctrina de interpretaciones diversas. Si lo colectivo solo puede defenderse por el amparo, o también las otras vías procesales sean adecuadas para la protección de cuestiones colectivas. La cuestión es que el artículo 43 deja una cláusula abierta porque dice, y los demás derechos de incidencia colectiva en general. ¿Y qué se entiende por demás derechos de incidencia colectiva en general? ¿Quedan comprendidos en esa categoría los llamados derechos individuales homogéneos? Que vuelvo a repetir, como dije al principio, es simplemente una categoría artificial, una técnica para poder acudir a su defensa colectiva. En realidad, la importancia de estos derechos individuales homogéneos es la importancia de que estén afectados en masa y buscar la herramienta procesal que los pueda proteger en un único proceso. Sin embargo, fíjense ustedes que pese a que se alude nada más que en el artículo 43 a los derechos a tutelar, segundo párrafo me refiero, ¿no? Derechos a tutelar, la vía, el amparo y la legitimación, quiénes son los que podrían promover ese amparo colectivo, surge la discusión en la doctrina y también en los ámbitos de los tribunales, de la justicia, si esa concepción amplia o esa cláusula abierta también comprende a la posibilidad de defender derechos individuales en forma colectiva. Es decir, si los demás derechos de incidencia colectiva en general también comprenden los llamados derechos individuales homogéneos. Y aquí es donde va a surgir la mayor discusión en la doctrina, que la va a tratar de zanjar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Alavi. ¿Cómo se construye entonces la teoría de nuestros procesos colectivos? Se construye a partir del artículo 43 de la Constitución Nacional. Con ese escueto artículo, con ese escueto párrafo, mejor dicho, vamos a tener que elaborar toda la teoría del proceso colectivo. No solamente en el ámbito civil, sino también en el ámbito penal y en las demás ramas del derecho. Fíjense ustedes por qué decimos que va a tener que ser una herramienta que la justicia va a tener que construir a partir de hacer pie en el artículo 43 o en la provincia haciendo pie en el artículo 20, que ni siquiera habla de una cláusula abierta como el artículo 43, sino que simplemente menciona derechos colectivos, que no daría lugar a la posibilidad, a mi juicio, porque son esencialmente colectivos, de ubicar en esa categoría, esta tercera categoría de derechos individuales homogéneos. La respuesta entonces, digo, va a tener que ser brindada por la justicia, que va a tener que construir una teoría de los procesos colectivos, justamente por la mora del legislador
o por lo menos la mora parcial, porque tenemos que hacer excepción de lo que ya refirió Freddy la vez pasada, la ley de medio ambiente, o la ley de defensa del consumidor, que prevén en forma asistemática algunas posibilidades de aplicación y de resolución colectiva de determinados conflictos. Sin embargo, tanto la ley de defensa del consumidor como la ley de protección del medio ambiente solo refieren a algunos aspectos del proceso colectivo sin dejar ni precisar ni regular en una forma estructural, como corresponde, cómo van a transitar y qué son los posibles litigios que pueden resolverse por la vía colectiva. Hay quienes sostienen, acá vamos al caso Alavi, que es el que va a dar la respuesta a la cuestión, que va a el caso Alavi, ustedes no voy a referir a las circunstancias de hecho que lo motivan. Lo que sí quiero marcarles en el caso Alavi que me interesa es mostrarles aquí que acá se da una tercera situación, que es cuando decimos afectan derechos puramente individuales o derechos esencialmente colectivos. En el caso Alavi es un derecho individual, pero sin embargo, que debe ser equiparado a un derecho esencialmente colectivo por la indivisibilidad del objeto que se persigue con la pretensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas situaciones o ciertos casos en los cuales, pese a tratarse de un derecho individual, ya que el objeto que se persigue es indivisible, por ejemplo, en el caso de Alavi era justamente declarar la inconstitucionalidad de las normas que permitían la interceptación de las comunicaciones telefónicas o por vía remota o por vía internet. Obviamente que la sentencia no podía resolverse respecto a Alavi, pese a que Alavi interpuso un amparo individual, nunca interpuso un amparo colectivo, ni pretendió representar a nadie. No obstante, la solución que se diese en ese caso, obviamente era extensible a todos, porque no se puede limitar al teléfono o a los medios de comunicación que Alavi utilizara, debía extenderse a toda la comunidad. Por eso hay ciertos derechos individuales que por la indivisibilidad del objeto requieren que transiten como si fueran derechos esencialmente colectivos. ¿Qué quiero referir con esto? Y bueno, que obviamente en el caso de que haya un conflicto colectivo respecto a esas situaciones, deben transitar colectivamente como si se defendiera un derecho colectivo. ¿Y esto qué significa? Y bueno, significa, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, que no podrá utilizarse la cláusula de lockout. No ningún sentido tendría que las personas puedan excluirse del proceso, dado que el objeto es indivisible. Después igual si quieren lo aclaramos esa cuestión. La cuestión es que Alavi va a ser como lo fue en el caso Siri o en el caso COT, referidos al amparo. El caso justo o el caso adecuado o el caso preciso que encontró la Corte para pronunciarse sobre algo que quería decir o algo que quería regular ante la ausencia o mora del legislador. Fíjense que ya han transcurrido 11 años de Alavi, en los cuales la Corte instó a los poderes del Estado, fundamentalmente el legislativo, a que se hicieran eco de la necesidad de resolver la cuestión atinente a esta herramienta procesal. Sin embargo, llevamos ya unos cuantos años, fíjense, 11 años transcurrieron desde Alavi y seguimos en la misma circunstancia, en la misma situación. La cuestión es que desde el punto de vista de lo que nos interesa hoy, el caso Alavi va a establecer una triple clasificación de derechos, lo cual, vuelvo a repetir, va a generar inconvenientes en la interpretación de cuándo se transita un proceso colectivo. ¿Por qué digo esto? Y vuelvo a repetir, porque los derechos individuales homogéneos no son derechos. Es decir, quiero decir, son derechos puramente individuales afectados homogéneamente por una causa fáctica o jurídica común. Pero la naturaleza esencial de individualidad no cambia por el solo hecho de estar afectados homogéneamente. La cuestión es que la Corte parte de esta triple clasificación, que de alguna manera lleva a enredarse y a complicarse en la conceptualización de lo que quiere decir. Sin embargo, una lectura detenida del fallo quizás nos permite leer adecuadamente la solución que le han dado. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, parte de la triple clasificación de derechos. Y tiene una lógica, Alavi, que debe ser entendida o interpretada. Considerando 10 del voto mayoritario, del voto del doctor Lorenzetti, que hace mayoría. ¿Cuál es esa lógica o esa regla de la cual debemos partir para interpretar el fallo? Primero, la lógica de que el fallo se dicta ante la ausencia de normas que regulen el proceso colectivo. Recuerden ustedes que, si bien es cierto que el Poder Judicial en el caso concreto puede sustituir la ausencia de legislación para el caso, y en este caso va a ser más allá del caso concreto, porque se va a expandir a los demás casos,
el Poder Judicial no puede sustituir íntegramente al legislador, con lo cual el Poder Judicial lo que va a hacer es una legislación, entre comillas, de emergencia o de mínima. ¿Qué queremos significar con esto? Que el Poder Judicial no va a abarcar ni va a prever todas las posibilidades posibles de procesos colectivos que pueden transitarse. No va a prever todas las hipótesis o situaciones, eso lo deja para el legislador. Pero va a entender, en el caso Alavi, que hay ciertos casos en los cuales de no abrirse el proceso colectivo en defensa de derechos individuales, se está vulnerando el acceso a la justicia. Y yo creo que más que vulnerarse el artículo 43, o que esto esté comprendido en el artículo 43, entiendo que el proceso colectivo, en la mínima que regula la Corte en el caso Alavi, es básico o esencial porque está en juego el alcance del artículo 18 de la Constitución y la responsabilidad que tiene el Estado frente a los tratados internacionales y la protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense ustedes que es esencial, que hay que tener en cuenta este dato también, que inmediatamente de fallado el caso Alavi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por acordada 5, incorpora e incita a los jueces a que resguarden y que apliquen la cumbre de Río sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Recuerden que se sanciona esta cumbre de jueces que ratifica las llamadas reglas de Brasilia, que después posteriormente es ratificada en el 2018 por la cumbre de Quito. Volviendo al Alavi, entonces, la regla fundamental del caso Alavi son dos. Una, estamos de alguna manera legislando lo que debe ser el legislador y por eso vamos a hacer en las condiciones mínimas que requiere que no haya una desprotección a un derecho mayor, que de no establecerse esta vía se vulnera el acceso a la justicia. Segundo, la lógica del caso Alavi es que los derechos se ejercen en forma individual, la protección de los derechos, perdón, se ejercen en forma individual. ¿Qué queremos decir con esto? Que la regla es que aun cuando sea un conflicto que afecte a un número determinado de personas o que los afecte en forma masiva, la regla general es que se defienden a través del proceso individual. Y salvo en determinadas circunstancias en las que otros valores preeminentes lo justifiquen, podrá hacerse por el proceso colectivo. Pero siempre, entiende la Corte, que el proceso colectivo, en cuanto a su viabilidad, su posibilidad, debe ser armonizado con los derechos individuales clásicos de la Constitución, como el derecho a la propiedad, la autonomía personal y el derecho al debido proceso que cada uno tiene para acudir a la justicia. Desde esa óptica, hace una triple clasificación de los derechos. Los derechos clásicamente individuales, los derechos colectivos. Los derechos colectivos que obviamente cuando generan un conflicto colectivo no hay otra manera de defenderlos que a través de un proceso colectivo. Los derechos colectivos son caracterizados como aquellos que son esencialmente indivisibles, que no son susceptibles de apropiación individual. Nadie puede atribuirse, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano. Es decir, y justamente porque nadie puede atribuirse en forma exclusiva y excluyente el derecho a la protección de un medio ambiente sano, se requiere de herramientas que justifiquen y que habiliten su protección. De lo contrario, quedaría desprotegido. Y ahí viene la cuestión vinculada a la tercera categoría, que vuelvo a repetir, y hasta el cansancio hay que repetirlo. En realidad no es una categoría sustancial de derechos, sino que es un remedio al que se acude para justificar la defensa colectiva de los derechos individuales. Y es acá donde entra la cuestión. La Corte dice, bueno, en realidad derechos individuales homogéneos son los perjuicios personales y patrimoniales que se ocasionan a derechos como la salud, el medio ambiente, la competencia, a los usuarios, o derechos o perjuicios económicos o patrimoniales derivados de conductas discriminatorias, etc. Claro, lo que tiene que hacer la Corte es enlazar esta cuestión con el principio general de que los derechos individuales se defienden cada uno por sí solo, en forma individual. Y en consecuencia es aquí donde va a establecer reglas o la hipótesis de cabimiento a nuestro sistema o a nuestro modo de cuál va a ser el caso en el cual, tratándose de derechos individuales, no obstante van a poder protegerse en forma colectiva. Y es aquí donde surgen los tres presupuestos que la Corte establece, que es en el caso de que debe existir una causa fáctica o jurídica común. Obviamente se presupone que hay una multiplicidad o un número determinado de personas afectadas, o si ustedes quieren mejor, que existe una dificultad o una imposibilidad de acudir a las reglas del litis consorcio. En consecuencia, no hay viabilidad de utilizar esa herramienta tradicional y nuestro derecho tampoco cuenta con otras vías adecuadas para la solución de conflictos colectivos, como sucede sí en Estados Unidos, como yo les decía, el caso testigo, el caso de consolidación, etc.
Pero la Corte entonces dice, deben darse 3 presupuestos para que un derecho individual pueda ser defendido colectivamente. Porque la regla es que se defiende solo, en forma individual, por cada titular, en forma exclusiva y excluyente. No obstante, hay ciertas circunstancias que lo justifican. ¿Cuándo? Cuando hay una multiplicidad de personas afectadas por una causa única o continuada, jurídica o común. Cuando el conflicto, fíjense, acá lo dice, embretado o entremezclado dentro de los conceptos, es de naturaleza colectiva. Hay un conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque la pretensión ejercida en forma como en clave colectiva va a recaer sobre los aspectos comunes del conflicto. Y el tercer punto, que es el que puede generar mayores encuentros en la doctrina, desencuentros más que encuentros, mayores desencuentros en la doctrina, es que además de haber una causa fáctica jurídica común que esté enfocada en los aspectos comunes, la cuestión, voy mirando el horario, puede ser que estoy llegando a la hora, pero les aseguro que en 15 minutos terminamos, como mucho. La cuestión es entonces que el tercer aspecto, que es el que más genera controversia, la Corte dice, bueno, pero además de que haya una causa común, además de que el conflicto esté enfocado en los aspectos comunes, para que pueda defenderse individualmente, defenderse colectivamente un derecho individual, se requiere que se acredite que está afectado el ejercicio de la pretensión individual. O que de otro modo, fíjense, hay una cuestión del acceso a la justicia, o que de otro modo no se justifique la posibilidad de promover por cada uno la demanda individual, lo que significaría, y esto lo dice más claro después en CEPIS, la vulneración del derecho al acceso a la justicia con la correspondiente vulneración de la tutela judicial efectiva. Posteriormente al ABI, ahora vuelvo al ABI, la Corte reiteradamente ha interpretado este tercer aspecto del proceso colectivo y lo ha vinculado en numerosas ocasiones al costo-beneficio, es decir, a aquellas pretensiones que no tienen un costo esperado beneficioso, sino por el contrario, desventajoso, y en cuyo caso el costo del proceso es más alto que el beneficio que puede obtener. Son estos los numerosos casos en que la Corte ha admitido que el proceso en defensa de derechos individuales transite colectivamente. E incluso la Corte ha enumerado las sumas dinerarias, diciendo, bueno, son 0,25 centavos, son 2 pesos, 3 pesos. El mismo caso PADEC con Swiss Medical, que ahora vamos a ver, refiere también, directa o indirectamente, a una cuestión económica. No obstante, la Corte en Alavi, advirtiendo que, por supuesto, no es conveniente recurrir a fórmulas cerradas o cerrar la posibilidad de esta herramienta, deja una llave de apertura o una válvula de escape, como se denomina, a los fines de que aún en aquellos casos en que se pudiera promover la demanda individual, que esté justificada, que el costo-beneficio lo justifica, no obstante la Corte dice, bueno, en esos casos, no obstante, podrá transitarse un proceso colectivo, aun que se justifique la promoción de la demanda individual, cuando haya un interés relevante del Estado en la cuestión a dilucidar, o cuando se trate de sectores vulnerables, débilmente protegidos o tradicionalmente postergados. Si ustedes quieren una situación en la cual se da la excepción a la regla establecida en Alavi respecto a la imposibilidad de promover la protección individual, pueden recurrir a un fallo de la Corte Nacional de 2015 que lo ilustra muy bien esta circunstancia, que es el caso Asociación para la Defensa Internacional y Federal de los Derechos contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales, en el cual justamente el monto económico lo justificaba, podían promoverse demandas individuales, pero no obstante, por ser sujetos vulnerables quienes la promovían, entendió que era viable transitar la cuestión por un proceso colectivo. La Corte, además, en el caso Alavi de hacer esta triple diferenciación de los derechos, entiende que la existencia de los mismos, y esto es lo que más dudas me genera sobre el caso, porque recurriendo al artículo 43, la Corte Suprema en el caso Alavi dice, bueno, lo que sucede es que en el derecho federal argentino no hay una herramienta prevista para proteger estos derechos individuales afectados homogéneamente. Y es entonces aquí donde la Corte Nacional, recurriendo al caso Siri, pretende constituir al caso Alavi en el CIVI de los procesos colectivos. Y crea entonces, y haciendo una evaluación de los sistemas comparados de protección de derechos colectivos, entiende que el sistema más compatible o más propio al cual se podría acudir es el sistema de las acciones de clase del derecho federal norteamericano, sin, creo yo, dejar de lado las grandes diferencias ideológicas, sociales y legales que existen entre un sistema y otro. Y además,
No entiendo por qué la Corte se hizo este interrogante en el caso Alavi, por ejemplo, respecto a la herramienta a utilizar o respecto a quiénes son los legitimados que podrían promover una acción de clase, cuando en el propio artículo 43 está prevista la herramienta amparo y quiénes son los legitimados. Y cuando el artículo 43 alude a amparo, por supuesto que lo hace en un sentido amplio, amparo judicial, cualquiera fuera la herramienta específica de la cual pudiéramos valernos a los fines de transitar el proceso colectivo. Por supuesto que la solución, como les decía, la solución del caso Alavi ha generado numerosas críticas y posturas encontradas respecto a si es posible que transiten por procesos colectivos la defensa de los derechos individuales aún en aquellos casos en que no existe obstáculo de acceso a la justicia. Principalmente respecto a las cuestiones patrimoniales, que eso es lo que más genera la duda. La Corte se ha pronunciado respecto a esta cuestión en dos fallos importantes, relevantes. Uno es Padec con Swiss Medical, en el cual se trata de la cuestión de consumidores, y en el que la Corte entiende que las cuestiones patrimoniales de consumidores, en tanto y en cuanto sean de menor cuantía, habilitan el trámite o el tránsito por un proceso colectivo en defensa de los derechos individuales homogéneos. Y al mismo tiempo, en el año 2014, en el caso de consumidores financieros, Asociación Civil contra la Prudencia, rechaza justamente un proceso colectivo, una demanda colectiva, porque entiende que cada uno de los que formaban parte de la clase, podían por sí mismos, teniendo en cuenta, en consideración la importancia económica del asunto, defender cada uno por sí mismo, el derecho individual en juego. Armoniza de esa manera la primera parte de la Constitución con la interpretación que la Corte le da al artículo 43. No somos legisladores y en consecuencia solo determinadas circunstancias en las que se pone el riesgo a la propia Constitución, los demás casos transitarán por los procesos individuales hasta que el legislador decida cuál es la vía mejor o la vía más adecuada para este tipo de conflictos en los cuales no hay riesgo de vulneración de sectores postergados, débilmente protegidos, o de que se vulnere realmente el acceso a la tutela judicial efectiva por el pequeño monto en relación del costo-beneficio de promover un proceso. La cuestión entonces es que en el ámbito federal, en el ámbito nacional, pese a las críticas de los que dicen, bueno, pero la Corte ha hecho una lectura sesgada del artículo 43. ¿Por qué? Porque en el artículo 43 no hay ningún condicionamiento en cuanto a cuáles son los derechos individuales que se puedan promover por un proceso colectivo. Claro que yo no comparto esa lectura, porque evidentemente, y lo dije al principio, el artículo 43 es sumamente escueto en cuanto a lo que dispone, y poco hay respecto a la posibilidad de extraer claramente, por lo menos de su texto, que ha previsto la posibilidad de prever como herramienta en el derecho argentino a la acción de clase. No quiero decir que el legislador no lo pueda hacer, quiero decir que no es fácil extraer ese concepto del propio texto constitucional, como que viene imposición de la Constitución a que haya procesos colectivos en defensa de los derechos individuales homogéneos en totalidad, aún en aquellos casos en que no está vulnerado el acceso a la justicia. Es más, creo realmente que el artículo 43 ha sido sumamente parco en el establecimiento de esta herramienta, y creo que, vuelvo a repetir, que esta herramienta, cuando está vulnerado el acceso a la justicia, en el caso de los derechos individuales, encuentra su sustento, su fundamento, más en el artículo 18 que en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y lo último que quería mencionar, pero no menos importante, por supuesto, es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Y en lo que se dice que la provincia de Buenos Aires, a través de los fallos, o del fallo, fundamentalmente de la Suprema Corte Provincial, en el caso López, contra Cooperativa, tiene un criterio distinto, o más amplio, o más flexible que la Corte Federal. En primer término, tenemos que tener en cuenta que lo que hace la interpretación del artículo 43, por ser una norma de carácter federal, no cabe duda que la última palabra respecto a cuál es su significado y alcance, la tiene la Corte Federal, con lo cual, si estuviera en juego la interpretación del artículo 43, la Corte Provincial no podría apartarse de la interpretación por la vinculatoriedad atenuada que tiene la doctrina de la Corte de lo que aquella haya decidido. Es decir, estaría sujeta a esa doctrina. No obstante, eso no impide, por supuesto, que la provincia, en el ámbito interno de su provincia, dentro del ámbito de su competencia, regule el proceso colectivo como ella entienda mejor, o con la mejor manera que lo entienda, sin perjuicio de la lectura constitucional que esa legislación podría hacerse.
Lo cierto es que en el ámbito de la provincia, antes de entrar al caso López, y con lo cual terminaría, tenemos dos disposiciones o dos normas que regulan aspectos atinentes al proceso colectivo. No lo regulan, por supuesto, en forma integral, en forma completa, sino en forma parcial, que son la Ley 13923 y sus modificatorias, que es el Código de Implementación de Usuarios y Consumidores, que prevé, sin decirlo, quiénes son los derechos individuales homogéneos. Los prevé justamente porque habla de aquellos derechos afectados por una causa fáctica jurídica común y la posibilidad después de hacer las liquidaciones respecto a los daños o los incidentes para reconocer el monto de los daños. Y prevé la legitimación de quienes pueden promover estas acciones colectivas. Y también prevé la Ley 13923 cuáles son las consecuencias o efectos expansivos que tiene una sentencia judicial en un proceso colectivo. Pero más me interesa, porque el caso López al que voy a referir es un amparo, la Ley de Amparo 13928 con la modificatoria de la 14192, en la cual expresamente, en el artículo 7 de la ley, se prevé cuáles son los presupuestos a través de los cuales se pueden defender derechos individuales homogéneos por un proceso colectivo. Y está aquí que este artículo 7, cuando acude a cuáles son los presupuestos que habilitan defender individualmente derechos, recurre a los presupuestos de ALABI, es decir, la ley 14.193 no hace más que reiterar lo que ha dicho ALABI. Y entonces aquí la cuestión vinculada al caso López, que hay quienes dicen, bueno, pero la provincia de Buenos Aires a través de su Suprema Corte, en el año 2014, cuando ya estaba en vigencia el Código de Implementación, cuando estaba en vigencia la 14.192, no obstante en el caso López, por mayoría, ha adoptado un criterio distinto del que tiene la Corte Nacional en lo que hace a la posibilidad de promover procesos colectivos en defensa de derechos individuales homogéneos. Y no solamente requeriría la posibilidad de que esté vulnerado el acceso a la justicia, sino que la Corte acudiría a un criterio pragmático, como el de las reglas, o de la regla, perdón, 23, de las reglas federales de procedimiento de los Estados Unidos. ¿Y qué requeriría? Dice, bueno, en todos aquellos casos en que no sea posible promover un litisconsorcio, en todos aquellos casos en que haya un sinnúmero de derechos individuales afectados por una causa fáctica o jurídica común, y en tanto y en cuanto el conflicto esté enfocado en los aspectos comunes, y esta vía sea mejor que la vía individual, puede promoverse un proceso colectivo. Fíjense ustedes que supuestamente, de acuerdo al voto mayoritario de la Suprema Corte Provincial, podría utilizarse la vía colectiva aún en aquellos casos patrimoniales en que no existe ningún obstáculo para acceder a la justicia. Y este es un poco el meollo de la cuestión. ¿Las cuestiones patrimoniales pueden defenderse sin límite alguno dentro del ámbito colectivo? Esta es la respuesta que nos da el caso López. Y yo creo que no, que el caso López no dijo eso. Aún en el voto mayoritario. Les voy a pasar a explicar por qué. Porque en el voto mayoritario, el doctor Hitters, que es quien lleva la voz de la mayoría, principia por enunciar cuáles son los derechos que él entiende comprendidos, derechos colectivos comprendidos en la cláusula del 43. Cuando hace la enumeración de los derechos que él considera comprendidos en el artículo 43, recurre a la tríptico de derechos individuales, individuales homogéneos y colectivos. Esencialmente colectivos, no accidentalmente colectivos como son los individuales homogéneos. Y respecto a los individuales homogéneos, es cierto que en el voto del doctor Hitters se habla de que pueden transitar y se pueden defender siempre y cuando haya causa fáctica jurídica común, se enfoque en los aspectos comunes del conflicto, y en tanto y en cuanto predominen las cuestiones comunes y esta vía colectiva sea superior a la vía individual, de protección o a otra vía que se estableciese. Además dice el doctor Hitters, que si nosotros desconocemos esta posibilidad defensiva a través de una vía colectiva, somos fugitivos de la realidad, como le gustaba decir a Morello, y desconoceríamos dos efectos perniciosos. Uno, el posible colapso del sistema judicial cuando se promueven multiplicidad de pretensiones por misma causa fáctica o jurídica común. O la otra sería la impunidad y la indefensión, en el caso de que no se promueven las demandas porque no justifica promover esa demanda, como se dice en el ALABI. Sin embargo, pese a esta enunciación teórica que se hace en el voto respecto a cuáles son los derechos individuales homogéneos, qué comprenden y en qué caso podrían ser defendidos colectivamente, no obstante, cuando va a analizar el caso en concreto que tiene que decidir, lo que es relevante, los hechos sobre los cuales debe pronunciarse, el doctor Hitters recurre a la doctrina de la Corte, enumera la secuela de fallos que la Corte ha ido dictando,
hace pie en Alavi en Paddington Swiss Medical, y cuando analiza las circunstancias del caso, entiende el doctor Hitters que se reúnen en ese caso los presupuestos previstos por Alavi. Recuerden que en este caso lo que se discutía es la posibilidad de extender colectivamente la decisión adoptada respecto a la posibilidad de que una cooperativa cobrara un ítem específico y diferenciado para aquellos que no eran miembros de la cooperativa en el suministro de energía eléctrica. El juez de la Cámara de Trenkelauken, había dispuesto que, si bien era ilícito o ilegítimo lo que hacía la cooperativa, no obstante la sentencia debía circunscribirse a López, porque no había legitimación colectiva ni posibilidad de transitar por el proceso colectivo. ¿Y qué termina diciendo el doctor Hitters en su voto? En el caso concreto, en las circunstancias de hecho. Bueno, acá están todos los presupuestos de Alavi. ¿Por qué? Porque hay una causa fáctica jurídico común. Es la misma conducta de la cooperativa respecto a todos los miembros de la misma y quienes no son parte de ella, a quienes les cobra ese plus. El conflicto está enfocado en los aspectos comunes, porque lo que se discute es lo que unifica, lo que es común a todos los no miembros de la cooperativa. Y además, de no proveerse una solución colectiva, se vulneraría el acceso a la justicia por el escaso monto de la pretensión, porque el plus que les cobraban era un plus muy insignificante, con lo cual no hubiesen recurrido los otros a la justicia y se vulneraría el acceso a la justicia. Más propio, me parece también, quizás más preciso en la solución, es el voto del doctor Soria, quien en el caso del amparo del doctor Soria recurre directamente para su solución y su encuadre en el artículo 7 de la ley 14.192. ¿Qué quiero decir con lo que yo significaba de que creo que el alcance que se le quiere dar a López no es realmente el alcance que tiene la sentencia? ¿Y por qué? Porque la Corte reiteradamente, la Suprema Corte Provincial, reiteradamente nos ha enseñado que la doctrina legal es tal siempre y cuando se amolde a los hechos del caso que se ha resuelto. Y cuando la Corte tuvo que resolver el caso López, en realidad recurre a la doctrina de Alavi y analiza sus presupuestos, y lo otro, a mi criterio o a mi juicio, respecto a cuáles serían los supuestos en los cuales podría colectivamente defenderse derechos individuales, aún aquellos que no hay vulneración del acceso a la justicia, entiendo que es un obiter dicta, es decir, algo que él dijo al pasar o que él quiso definir, pero que no es finalmente lo que encuadra y resuelve el caso concreto. En fin, creo que a la fecha, en la provincia de Buenos Aires específicamente, los procesos colectivos en defensa de derechos individuales no escapan a la regla de Alavi. Y no pueden escapar a la regla de Alavi, y no creo que una regla más amplia, porque en realidad, vuelvo a repetir, la regla es que los derechos individuales se ejercen y se defienden en clave individual. Por supuesto que no desconozco la utilidad del proceso colectivo a los fines de lograr evitar el dispendio judicial, el dispendio de los recursos judiciales, cuando, aún no estando en juego el acceso a la justicia, son demandas reiteradas o miles de demandas. Y con ello se podría generar el colapso judicial. Pero también no desconozco de que la Corte no puede avanzar sobre esa solución, porque esa es una solución que debe brindar el legislador. Es el legislador quien debe analizar qué es lo más conveniente, lo más propio, lo mejor a los fines de la solución colectiva de un conflicto que afecta a derechos individuales. Y teniendo en consideración de que el proceso colectivo no es la única herramienta viable o posible en defensa de esos derechos individuales colectivos. Les he dicho hasta el cansancio que el propio sistema norteamericano entiende que el proceso colectivo en defensa de las cuestiones comunes siempre es viable en tanto y en cuanto no se justifique, la vía colectiva sea superior a otras vías. Y ellos sí tienen herramientas que también pueden resolver colectivamente el conflicto. En fin, por el momento creo que la doctrina que se aplica es la doctrina del caso Alavi, sin duda, aún en el marco provincial, y no por la doctrina del caso Alavi en sí misma, sino porque el voto mayoritario en el caso López omite toda referencia a la ley 14.192, que expresamente requiere esos presupuestos. Con lo cual, el juez no podía desconocer la existencia de esa normativa, como sí lo hace el doctor Soria, y que enmarca y el legislador, ya acá no pasa porque la justicia se pronuncia, pasa porque el legislador ya eligió. En el contexto que tenemos en el ámbito provincial, por ahora entiendo que solo es viable la pretensión o la defensa, mejor dicho, de los derechos individuales en clave colectiva, en tanto y en cuanto exista un obstáculo o exista una posibilidad de afectación
del derecho a la tutela judicial efectiva. Por supuesto que no dejo de instar a fin de que el legislador, tanto en el ámbito federal como en el ámbito provincial, necesariamente a tantos años de la reforma constitucional, a 11 años del caso Alavi, y ustedes deberán preguntarse por qué lo es, por qué no hay regulación, se concrete finalmente una regulación integral de los procesos colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Excelente la exposición, muy clara como siempre. Sí, como siempre me pasé en el tiempo, discúlpenme, pero bueno. No, sí, todo lo que tenemos en el chat son felicitaciones y justamente esto, muy clara tu exposición. Y bueno, ahí yo les pedía a los que quisieran hacer algún tipo de pregunta que la canalizaran por el chat, así yo se la transmitía. Tengo una ya de la doctora Besone, que te pregunta si consideras... Mariana, perdón, Sebastián. Mariana, me vas a volver loco, ya sé cuál es la pregunta. Bueno, sí, es esa pregunta, porque yo ya la sabía y la hizo para el chat, me veo obligado a tener que transmitírtela. El círculo de ahorro. Exactamente, bueno, ella nos pregunta. Para que lo escuchen los demás, porque me pareció un tema interesante, no proceso colectivo propiamente dicho, pero sí podría ser una posible solución, dado que hubo casos en Córdoba ya, y bueno, el otro día estuvimos hablando, pobre Ramiro Lagarrella. Pero bueno. No, Mariana, por supuesto que siempre es un gusto intercambiar opiniones. De todas maneras, me generaste la inquietud, a punto tal que lo que hice, dije, bueno, voy a consultar con los que realmente saben. Entonces, viste, lo llamé a Berbic, a Salgado, a gente que ha trabajado profundamente el tema del proceso colectivo, no desconocían el fallo de Córdoba al que vos me aludís, pero me dice, mirá, Ramiro, no nos parece que alguien que invocó una legitimación individual pueda convertirse el proceso en proceso colectivo. En última instancia, lo que podríamos hacer en esos casos, dice, es de alguna manera sugerir, invitar a alguien que sí corresponde, promueva la demanda en clave colectiva, pero no convertir el proceso individual en proceso colectivo. No obstante, Mariana, te dejo aclarado, y así como bien está la solución de Córdoba, no es una cuestión pacífica, es una cuestión controvertida que merece distintas soluciones y distintas opiniones. Yo, como te lo dije, ya lo habíamos hablado telefónicamente con Mariana hace unos 20 días atrás, o un mes, yo creo que un proceso individual donde nadie invocó representación, ni pretendió representar a nadie, no puede convertirse en un proceso colectivo. Esa es mi opinión. Bien. Muchas gracias. No, por favor, Mariana. El doctor Isache también nos pregunta, en los casos en que se plantea un proceso individual vinculado con derechos afectados homogéneamente, ¿es posible que otros con los mismos derechos adhieran a ese proceso iniciado individualmente? Como individualmente, no, va a seguir siempre en clave individual. Lo que se plantea en materia de procesos colectivos en defensa de derechos individuales homogéneos son dos cuestiones respecto a la conexidad o atracción de procesos. La posibilidad de que el proceso colectivo atraiga a otros procesos colectivos, en cuyo caso habrá que ver cuál tiene predominancia o cómo se resuelven. Fíjense que para eso está la acordada de la Corte Federal y el reglamento de procesos de inscripción de procesos colectivos. Y si no, ¿qué ocurre con los procesos individuales que ya están en trámite? Es decir, porque es posible que haya procesos individuales en trámite. ¿Cómo juega esta cuestión? Siempre la cuestión juega de la misma manera y bajo la misma lógica. La lógica es la primacía de la defensa individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el demandado en algunas legislaciones asume la carga de notificar a todos quienes están transitando un proceso individual para ver si quieren sumarse o no al proceso colectivo. Pero siempre tienen la posibilidad de no hacerlo. E incluso fíjense ustedes que, tema sobre el cual no hemos hablado, porque no nos dio el tiempo, sobre los efectos de la sentencia, ¿no? Si los beneficia, los perjudica, de qué manera se extienden los efectos de la sentencia. Que cuando una persona que está tramitando un proceso individual se suma al proceso colectivo, su proceso queda suspendido a las resultas de ese proceso colectivo, si es que él manifiesta exclusivamente la voluntad de participar del colectivo, si no queda fuera y sigue su demanda individual. No sé si, Simón, si respondí tu pregunta. Sí, está respondida. Bien. De alguna forma, muchas veces hay procesos iniciados individualmente y vienen otros con el mismo interés y pretenden beneficiarse de ese proceso, por ahí de alguna medida cautelar. Yo interpreto lo mismo que vos, pero bueno, es algo que en la realidad se da y bueno. No, yo pienso, Simón, como decimos, que en la realidad se da, pero en ese caso lo que hay que de alguna manera invitar es a que se colectivice el proceso. ¿Cómo lo invitás para que se colectivice el proceso? Y bueno, ahí vienen a jugar las reglas del proceso colectivo,
de alguna manera de hacer publicidad de la cuestión o de ver cómo se puede publicitar a través de mandando un oficio a una asociación, lo que fuere, para hacerle saber el conflicto que se ha suscitado y para saber si alguien está interesado en asumir la representatividad de la acción. Porque vuelvo a repetirte, no falta solamente la legitimación, que en esos casos serían afectados quienes promueven esos procesos individuales, pero sí hace falta que invoque y justifique la representatividad. Que esa es la cuestión. Por supuesto que en el caso de la provincia de Buenos Aires o en el caso de la Nación, recuerden que en los casos, por ejemplo, el caso Alavi o en el caso López mismo, la representatividad no había sido invocada o no había sido justificada adecuadamente. En el caso Alavi no había representatividad porque él promovió el amparo en forma individual. En el caso López, pese a que lo promueve en forma colectiva, fíjense que el propio Soria en su voto dice, bueno, pero la representatividad adecuada ha sido deficientemente justificada, por no decir ejercida. No obstante, como la sentencia beneficia y no perjudica, y no impide posteriormente la promoción si se desestimará el planteo de otra demanda individual, en esos casos alivianamos el examen de la representatividad adecuada. Es decir, vuelvo a repetir, la representatividad adecuada de alguna manera se ve flexibilizada en su evaluación, en nuestro sistema, porque por ahora la sentencia solo produce efectos si beneficia, efectos expansivos, me refería a si beneficia, no en el caso que perjudica. No obstante, esa es una realidad a medias. ¿Y por qué digo a medias? Porque, por ejemplo, no es la Ley de Defensa del Consumidor a nivel nacional que no dice nada respecto a qué pasa si se pierde el juicio, si se puede promover otro juicio colectivo o no. Pero en el Código de Implementación, fíjate Simón, o en la Ley de Amparo Provincial, si vos perdés el proceso colectivo, nada impide que promuevas una pretensión individual posteriormente. Pero sí perdés, salvo deficiencia probatoria, la posibilidad de promover otro proceso colectivo, con lo que todo ello significa. Porque fíjense ustedes que si nosotros decíamos que el proceso colectivo para defender derechos individuales homogéneos es la herramienta viable para superar el obstáculo al acceso a la justicia, si yo perdí el proceso colectivo y me dejan la demanda individual, es evidente que nadie va a ir a reclamar. Con lo cual se está generando una vulneración al acceso a la justicia en forma indirecta. Bien, por eso la importancia, yo creo, de justificar la representación adecuada. ¿En el caso en qué caso? En el caso de que sea un afectado. Porque en el caso de asociaciones o en el caso de autoridades públicas, esa representación se presume por los recaudos de inscripción en el caso de las asociaciones o por ser el defensor del pueblo, por supuesto, por los presupuestos de ser autoridad pública. ¿Bien? Bárbaro. Excelente, Ramiro, como siempre has mantenido el nivel de participantes durante toda la charla, así que nada de que te extendiste mucho, estuvo bárbaro, creo que todos comparten eso, no tengo ninguna otra pregunta más en el chat, así que bueno. Rodrigo que lo veo ahí no me pregunta nada. No, Rodrigo estuvo muy atento, Estuvimos charlando, Rodrigo, los procesos colectivos y la legitimación, etc. Sí, no, muy bien, estuve... Bueno, ya te cansé con el... Gracias. Te saturé con el proceso colectivo. ¿Puedo hacer una pregunta más para... Ya que sí, Simón, sí, doctor. ¿Cómo juega la situación de los procesos colectivos con intereses, con derechos individuales homogéneos en relación al registro de procesos colectivos implementado por la Corte? O sea, ¿este registro también alcanzaría este tipo de procesos? Por supuesto, no solamente los alcanza, Simón, sino fundamentalmente los alcanza. Fíjense, esto último quería decir, porque cuando hablamos del tema de los derechos individuales homogéneos y defender colectivamente cualquier situación, no solamente aquellos casos que están en juego el acceso a la justicia, yo creo que, como ya decía Bianchi en el año 2000, Bianchi en su libro que tiene acción de clase, que es magnífico, muy sintético el libro, pero es magnífico, él terminaba diciendo, con respecto a aquellos procesos colectivos, cuando no esté en juego el acceso a la justicia, o sectores vulnerables, o sectores postergados, requiere de un estudio muy detenido, muy preciso, que lleve a la reflexión, que lleve a la discusión, que lleve al debate. Porque en Estados Unidos han sido sumamente cuestionados estos procesos en los cuales cada uno podía promover su demanda individual por lo que significa. Y asimismo, consultando, por ejemplo, en Fiscalía de Estado, respecto a los procesos colectivos y cómo están transitándolos, me mostraron su preocupación, porque dice, sí, es cierto, se puede promover un proceso colectivo, pero no se olviden que sin inscribir en el registro, también está
procesos individuales, procesos litisconsorciales, un sinnúmero de procesos tramitando paralelamente, con lo cual, de alguna manera, si vamos a tramitar paralelamente y el proceso colectivo se convierte en una herramienta más, estamos generando lo que queríamos evitar, que es el dispendio del presupuesto y el dispendio de soluciones. Porque tendríamos varios procesos tramitando al mismo tiempo, lo cual no tendría sentido, porque el demandado también se beneficia con el proceso colectivo, porque a través de un único proceso obtiene una sentencia única y se desligó del conflicto. Sin embargo, por eso digo, hay que estudiar muy bien si esa es la solución mejor, la más adecuada. No digo que no la sea, digo que hay que estudiarla. Y no nos olvidemos que los proyectos legislativos, y que han tomado estado legislativo algunos de ellos, respecto a los derechos individuales homogéneos y su protección colectiva, han previsto, como por ejemplo la reforma de Justicia 2020, la cláusula de la dificultad. No los habilitan para todo, los habilitan cuando está en juego o posible vulneración del acceso a la justicia. Fíjense ustedes que es un tema que requiere realmente un debate intenso y ver cuáles son las repercusiones y consecuencias que eso puede tener, abrir el juego con un proceso más paralelo y simultáneo al proceso individual. Bueno, creo que estamos entonces más que respondido todo, así que como hicimos con el doctor Méndez, vamos a darle un aplauso virtual al doctor Rosales Cuello. Muchas gracias por todo, doctor. Y bueno, los esperamos. Sí, por favor. Muchísimas gracias, espero que toda la técnica haya salido bien. Perfecto. Y PowerPoint, todo lo que me instruiste. Y vuelvo a reiterarles mi agradecimiento y ojalá sigan con estas iniciativas del Colegio de Magistrados porque realmente nos enriquecen a todos y es un estímulo permanente para seguir mejorando y brindando un mejor servicio realmente como servicio judicial. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. No, gracias a ustedes. Aprovecho para reiterarles entonces que el próximo jueves va a estar exponiendo el doctor Montelisi, así que les pedimos que se inscriban para tener nuevamente los datos para mandar los certificados. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias, Eva. Gracias. Adiós, adiós. ¿Es a la misma hora o es o más tarde? La semana 17 horas, sí, es una hora más tarde que lo habitual. Nos vemos entonces, hasta luego.